Buenos días, profesor. Mi nombre es Caterina Romero. Soy estudiante de Ingeniería Civil. A mí me correspondió explicar el ejercicio número 2. Es un ejercicio de cálculo multivariado. Para resolver este ejercicio nos dice que x por la segunda derivada parcial con respecto a x más y por la segunda derivada parcial de z con respecto a y es igual a 2 por la derivada parcial de z con respecto a x. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a derivar. Primero vamos a derivar la derivada parcial de z con respecto a x. La derivada parcial de z con respecto a x, en este caso lo que debemos tener en cuenta es que y que y al cuadrado son constantes, porque la derivada es con respecto a z nada más. Y aplicar pues la regla del cociente para derivadas. La regla del cociente para derivada nos dice que es que la derivada del primero, o sea del primer término, que sería 2x, porque la derivada pues es con x al cuadrado, pues que sería 2x, ¿no? Por y al cuadrado. ¿Por qué? Porque y al cuadrado es una constante y la constante en el producto pues permanece intacta. Y la derivada del de arriba por el de, o sea, por el primero, la derivada por el primero por el segundo sin derivar. El segundo es x más y menos el primero que es x al cuadrado, y al cuadrado, por la derivada del segundo, por la derivada del segundo, pero la derivada es 1 y la derivada de y es 0 porque es una constante. Todo esto sobre x más y al cuadrado. Entonces aquí tendríamos operando, vamos a distribuir, ¿no? Tendríamos 2x al cuadrado y al cuadrado más 2xy al cubo menos x al cuadrado y al cuadrado sobre x más y al cuadrado. Y esto es 2x cuadrado por y al cuadrado menos x al cuadrado y al cuadrado nos daría como resultado x al cuadrado y al cuadrado más 2xy al cubo sobre x más y al cuadrado. Esa sería pues la derivada parcial de z con respecto a x. Para hallar la segunda derivada de z con respecto a x, para hallar la segunda derivada de z con respecto a x, lo que debemos tener en cuenta que esto es la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a x. Sí, porque simplemente estoy derivando dos veces respecto a x. Esto me quiere decir pues que debo derivar esta función
de varias variables respecto a x. Entonces, para ello nuevamente voy a utilizar la regla de la cadena. Sería la derivada del de arriba, 2xy al cuadrado, más 2y al cubo, la derivada por el de arriba, por el de abajo sin derivar. Entonces, este sería x más y cuadrado menos x al cuadrado y al cuadrado más 2 xy al cubo por 2, que sería x más y. Ahí. Todo esto sobre x más y al cuadrado, pero nuevamente este al cuadrado, que sería que nos quedarían 4. Aquí vamos a sacar factor común, x más y está aquí, a ver, está aquí y está aquí. ¿Qué nos sobra? 2xy al cuadrado más 2y al cubo, x más y menos x al cuadrado y al cuadrado más 2y al cubo. Por 2 aquí. Sobre x más y a la 4. Entonces, aquí nuevamente voy a repartir los términos, voy a operar. Sería 2x cuadrado y al cuadrado más 2xy al cubo más 2xy al cubo más 2y a la 4 menos 2x cuadrado y cuadrado menos 4xy al cubo. Todo esto sobre x más y a la 3. ¿Por qué? Porque este lo cancelé. Esto aquí cancela 1 y por eso queda y a la 3. Entonces tenemos como resultado 2x cuadrado y cuadrado menos 2x cuadrado y cuadrado sería 0. 2xy cubo 2 más 2xy cubo sería 4xy cubo y menos 4xy al cubo. Por lo tanto sería 0 ahí. Entonces sería 2y a la 4 sobre x más y al cubo. Y esta es la segunda derivada con respecto a x. Con respecto a x. Respecto a x. Entonces aquí nos quedaría, pues esta sería la segunda derivada de z con respecto a x y con respecto a x. Listo. Ahora para hacer la segunda derivada de z con respecto a x con respecto a y, debemos tener en cuenta que por un teorema de cálculo de varias variables, la segunda derivada de z con respecto a x con respecto a y es igual a la segunda derivada de z con respecto a y con respecto a x. Entonces, esto simplemente es la derivada con respecto a y, la derivada parcial con respecto a y de la derivada de z con respecto a x. Pero ya habíamos visto que la derivada de z con respecto a x es esta que está aquí, por eso la vamos a derivar, pero con respecto a y. Entonces, la segunda derivada parcial de z con respecto a x, respecto a y, es la derivada, nuevamente la regla de cociente, la derivada de arriba, pero ojo, que aquí hay que tener en cuenta que ahora la constante es x y la variable es y. Entonces sería 2x cuadrado y más 2 por 3, 6, xy al cuadrado. Al derivar de arriba con respecto a y sería la derivada del primero por el segundo, que es x más y al cuadrado, sin derivar menos el primero, que es
x al cuadrado y al cuadrado más 2xy al cubo por la derivada del segundo que ya lo habíamos visto, que es 2x más y, sobre el de abajo al cuadrado más y a la 4. Voy a sacar nuevamente x más y como factor común. ¿Qué me sobra? 2x cuadrado y más 6xy al cuadrado multiplicado por x más y menos 2x cuadrado y al cuadrado más 2xy al cubo. Y sobre x más y a la 4. Nuevamente cancelo x más y reparto. Sería 2x cubo y más 2x cuadrado y cuadrado más 6x cuadrado y cuadrado más 6x y cubo menos 2x cuadrado y cuadrado menos 2 por 2, 4, 4xy al cubo. Todo esto sobre x más y a la 3. Esto sería igual. Esto que es igual a 2x cubo y. No hay cubo y. Entonces sería 2x cubo y. X cuadrado. Más aquí 8 menos 2. 6 quedaría. Más 6x2y2. Aquí sería más 6 menos 4. Quedaría más 2x y cubo sobre x más y al cubo. Y esta es la segunda derivada parcial de z con respecto a x con respecto a y, ¿no? Entonces sería la segunda derivada de z con respecto a x con respecto a y. Listo. Ahora que ya tenemos los resultados que la segunda derivada parcial de z con respecto a x es 2y a la 4 sobre x más y, todo eso elevado al cubo. También tenemos derivada parcial de z con respecto a x y la segunda derivada parcial de z con respecto a x y con respecto a y. Vamos a reemplazar estos datos para verificar la igualdad que nos pide demostrar. Entonces tenemos que x multiplicado por la segunda derivada parcial de z con respecto a x sería, multiplicado dos veces, sería 2y a la 4 sobre x más y al cubo más y por la segunda derivada parcial de z con respecto a x con respecto a y, pero esa es, esto que está aquí, 2x cubo y más 6x cuadrado y cuadrado más 2xy cubo sobre x más y al cubo. Esto es que es igual, primero vamos a trabajar con esta parte que es de la igualdad, que sería igual a 2x y a la 4, ¿cierto? Sobre x más y al cubo más, voy a empezar a repartir, que sería 2x cubo y al cuadrado más 6x cuadrado y cubo, sí, más 2xy a la 4 sobre x más y al cubo. Listo. Miren que aquí tenemos fracciones del denominador común. Por eso simplemente opero los de arriba, 2xy más 2x al cubo y al cuadrado más 6x al cuadrado y cubo
más 2xy a la 4 sobre x más y al cubo. 2xy4 más 2xy4 sería 4xy al 4 más 2x a la 3 y al cuadrado más 6x al cuadrado y al cubo sobre x más y. Tengo como factor común, tengo como factor común 2xy al cuadrado, que sería 2y al cuadrado más, sería x cuadrado más 3xy sobre x más y al cubo. Bueno, ahora vamos a factorizar ese polinomio que era 2y al cuadrado más x al cuadrado más 3xy, que sería 2xy al cuadrado. Vamos a completar mediante un proceso de paréntesis. Entonces miren que teníamos 3x cuadrado y y cuadrado. Entonces vamos a completar con x y x. Teníamos que tomar los signos. Teníamos positivos, quedan positivos. Debemos encontrar dos números que sumados me den 3y y multiplicados me den 2y cuadrado. Estos son 2y y y, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos pues x por x, que sería el x cuadrado del polinomio, y 2xy, tendríamos las 2xy, y con la otra término teníamos las 3xy. Y ya, eso sería. Y el otro que sería el 2y cuadrado. No sé. Para que quede más claro, pues miren aquí. X por 2y, x por x. Esto sería x por x, sería x cuadrado. Este término por este sería más 2xy. Este término, voy a trabajar este con este, que sería más xy. Y este término por este, más 2y al cuadrado. Esto sería x cuadrado más 3xy más 2y cuadrado, que es el polinomio, el polinomio que teníamos en lo anterior explicado. Entonces sería 2xy al cuadrado. Puedo cancelar un x más y también, que sería x más 2y sobre x más y al cuadrado. Voy a operarlos. Tendría 2x cuadrado. Bueno, el 2 lo voy a dejar así. X cuadrado, y cuadrado, más 2x y al cubo sobre x más y al cuadrado. Bueno, entonces esto es igual a 2, que multiplica x cuadrado, y cuadrado, más 2xy al cubo sobre x más y al cuadrado. Esto es igual a 2 por la derivada de z con respecto a x. Entonces eso sería pues todo el proceso.